¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro programa de libertad de expresión y pues estamos en este tema de que ha arrojado ya la puesta en marcha, la promulgación de esta ley, la nueva ley de telecomunicaciones, que se le ha llamado la ley censura. En fin, en nuestro primer programa ya realizábamos los comentarios pertinentes, pero antes permítame darles la bienvenida a nuestro querido amigo, el abogado Juan Maldonado Vargas, abogado y obviamente dentro del periodismo quien opina excelentemente bien. Licenciado, gusto saludarle. Cornelio, pues gracias y desde luego la intención es platicar, dialogar y analizar un poquito sobre qué está sucediendo en el marco jurídico sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Buenos Así es, días. bastante interesante y también le damos la bienvenida a mi querida y preciosa amiga, compañera Claudia Martínez. ¿Cómo estás, Claudia? Pues bien, muy bien, aquí en esta reflexión con bases jurídicas sobre lo que se está viviendo hoy en día en este país en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, lo cual preocupa, pero sobre todo ocupa, y de ahí la intención de hacer este programa. Lo estamos transmitiendo en vivo, y si usted tiene dudas, aunque no ejerce el periodismo, aunque sea usted un ciudadano o sea un ciudadano periodista, por favor háganos llegar sus dudas, sus comentarios, aprovechando la presencia del licenciado Juan Maldonado, experto en temas de libertad de expresión. Así es, y pues bueno, hoy vamos a empezar, dijera aquel, porque lo va a hacer el abogado, a ir pues parte por parte cómo están estos asuntos, sobre todo en el aspecto jurídico, porque como ya lo comentaba Claudia, y pues afortunadamente, está empezando a levantar varias voces dentro de la República. Por ejemplo, los periodistas de Yucatán ya levantaron la voz, ya se integraron, están viendo esta situación. Y algo también que me llamó la atención es la propuesta que hace una legisladora allá en el Congreso de la Ciudad de México, en la cual ya propuso la ley Carla en relación a esta iniciativa de proteger la libertad de expresión, porque ella menciona, es la diputada Alejandra Rangel, quien menciona que criticar no puede ser delito, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues se están levantando las voces, ¿no? Y esto es muy interesante, por eso es que lo que hacemos es verlo en el aspecto jurídico. Es que interesante porque podemos decir muchas cosas dentro del periodismo, pero hay un aspecto jurídico que entra a la libertad de expresión y como ya lo decía Claudia, usted es el experto en ese asunto, abogado, así es de que adelante. Claudia, Cornelio, pues gracias. Efectivamente, aquí hay un tema primordial. La libertad de expresión, el ejercicio periodístico están consagrados en el artículo 6 constitucional de lo que es nuestra Constitución, hablando propiamente de México. A nivel internacional, lo que es la Comisión Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 13, está consagrada lo que es la libertad de expresión, la libertad de pensar, la libertad de ideas o de la opinión. A nivel internacional también, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 establece también esta posibilidad de pensar, de escribir, de la pintura, lo que es el graffiti, lo que es las caricaturas, todo esto, pues de manera similar está consagrado. Por su parte, en México, lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha emitido diferentes procedimientos, juicios de amparo y jurisprudencias en la cual le da el valor y la importancia a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. La misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ha emitido diferentes sentencias que consagran, protegen y le dan ese privilegio a lo que es la libertad de expresión. Hay relatorías, la relatoría de la Comisión Interamericana, la relatoría de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que han emitido diferentes informes de qué es lo que ha venido pasando, quizás en los últimos 20, 30 años, sobre el tema del ejercicio periodístico, la libertad de expresión, la libertad de opinión. El artículo 6 dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. De la redacción del artículo, Claudia Cornelio, ¿qué nos está diciendo el artículo? La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. Es decir, yo, ser humano,
llámese hombre, llámese mujer, llámese un niño, llámese un adolescente, llámese una persona adulta mayor, llámese un servidor público, cualquier persona tiene la posibilidad de poder externar su sentir, su manera de pensar, sus deseos, sus necesidades, sus ideas. Y a partir de ahí, por externar esa opinión, no debe ser objeto por parte de una autoridad administrativa o judicial de que pueda ser sancionado. Es lo que se violentó, empezando por el ejemplo del compañero de Michoacán, ¿no? O sea, ahí entró el aspecto que ya lo pasaron a un aspecto judicial. Ahora, aquí hay otro tema. ¿Qué es la connotación o la limitante a la libertad de expresión? Finalmente, todos los derechos no son absolutos. Sí. Todos los derechos tienen una limitante, pero esa limitante tiene que estar plenamente establecida en la misma legislación, o los parámetros deben de estar establecidos en decir, sí puedes opinar, pero si cometes un delito por esa opinión, bueno, habrá procedimientos judiciales, administrativos, en la cual se tenga que iniciar todo un procedimiento y finalmente una autoridad jurisdiccional va a determinar si vas a ser sancionado o no por esa opinión. ¿Qué nos dice la ley, el artículo 6º constitucional? Siempre y cuando no ataque a la moral, no perjudique la vida privada o los derechos de terceros, o no provoque un delito o perturbe el orden público. Se acordarán, si no me equivoco, que fue hace exactamente unos 8 años, hubo un caso muy sonado con el tema de Veracruz, en la cual en una de las avenidas principales, 2 jóvenes subieron una información donde habían unos cuerpos tirados en pleno camellón y que ellos lo replicaron y se volvió tendencia. Mucha gente entró en crisis, muchos padres fueron por sus hijos a la escuela y generó todo un caos. Y las autoridades de Veracruz, ¿qué hicieron? Presentaron una denuncia porque alteraron el orden público. Finalmente generó una psicosis y un miedo a toda la población, y eso provocó que fueran aparentemente sancionados. Hubo la reacción de muchos organismos, hubo la reacción de muchas personas, y después finalmente la Suprema Corte de Justicia dijo que no, que habían cometido un delito, porque finalmente, aunque no eran periodistas, en su modalidad de ciudadanos, porque aquí vienen 2 temas, Claudia, Cornelio. El artículo 6º constitucional nos consagra, por un lado, el derecho humano individual a la libre manifestación de idea, pensamientos, sentimientos, opinión y expresión. Pero también el 6º constitucional da cabida, aunque no lo dice formalmente, pero da la posibilidad con este tema de acceso a la información pública, y ahí, aunque no vienen las palabras redactadas técnicamente o de manera gramatical, como se dice, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, los medios de comunicación o los periodistas, se sobreentiende que ese artículo consagra y protege el ejercicio periodístico que de manera empírica se ha venido generando. Después se generó lo que es la licenciatura en comunicaciones. Sí, pero eso es relativo, ¿no? Si eres empírico o tienes un título, yo creo que no está de alguna manera determinando si te califican o no te califican, si entras o no entras en este artículo de 6º constitucional. Simplemente es cuando tú tienes una opinión que incide en la sociedad, o tienes una información que es parte de tu profesión cotidiana, titulado, no titulado, certificado, no certificado, sino simplemente que es de interés público, a diferencia del ciudadano periodista, que ahora le dicen, ¿no? O del ciudadano periodista comunitario. Acá el tema, yo creo que es qué tanto la interpretación el día de hoy en este país de este artículo 6º constitucional está sujeta a una ideología de un partido político o de un gobierno o del Estado, ¿no? Entonces, yo puedo publicar y tengo que tener las pruebas de que lo que publico es cierto. Y esa es una primicia, pues que de alguna forma, no es primicia, es como una parte fundamental del ejercicio periodístico. Yo no puedo publicar de algo que es falso
o que yo no he comprobado que sucedió por lo menos, ¿no? Porque de repente vemos noticias que ni sucedieron y sobre todo ahora con las redes sociales. Pero dentro del periodismo hay una serie de géneros. Y entonces cuando tú haces el género de la columna o de la crónica o incluso de la narrativa, tú estás metiendo tu imaginación, tu creatividad, a veces usas metáforas o partes de un hecho para hacer suposiciones o calificativos que ya no llevan el rigor de la nota informativa. Entonces, ¿en qué momento hoy para hacer una crónica, una narrativa, un reportaje, una entrevista de semblanza, pues tendremos que acotar la imaginación del periodista, porque si no tenemos los elementos en la mano no podemos opinar, ni podemos la presunción de que algo sucedió. Y yo siempre lo he sostenido, no solamente hoy, desde hace muchos años, que hay mucha corrupción en el sistema, porque existe la corrupción, no, claro. y no es ni del pasado, sino también es del presente, y ojalá que algún día no vaya también al futuro, ¿no? Son corruptos, son cínicos, pero no son tontos. Y entonces, para que tú les compruebes, es muy complicado, a menos que alguien del sistema quiera que se compruebe. Y es cuando filtran documentación. Sí. Y lo hemos visto. Bueno, hoy está en cuestionamiento una publicación, salió de la adjudicación de un contrato donde había antecedentes y los están desapareciendo en el gobierno para que no se pueda comprobar que está involucrada cierta persona, que es la representante legal de una empresa, y lo mismo sucede en la contraparte. Hay una denuncia permanente en las últimas semanas de la corrupción, al menos en el estado de Oaxaca, de la utilización de empresas fantasmas para adjudicaciones de contratos millonarios, multimillonarios, donde hay prestanombres. Y lo más que se puede lograr es que hay 2, 3 empresas de ramos diferentes que tienen el mismo domicilio fiscal o aquellas que son fantasmas. ¿En qué momento entonces el periodista se va a dedicar a investigador o se va a dedicar a ejercer el periodismo? Es que eso es interesante, abogado. El tema internacional finalmente nos dice, una investigación periodística pues va a tener algunos elementos jurídicos. Y esos elementos jurídicos, que es donde se tiene que cotejar, investigar, comprobar, encontrar documentos, para que finalmente el periodista no termine siendo pues chisme, pero también que esa investigación que está haciendo el periodista finalmente tenga el respaldo jurídico para que no genere un delito. Porque lo primero que van a decir las personas es daño moral, inmediatamente. Está afectando a mi honor, mi imagen, mi personalidad, mi profesión, mi familia, y lo primero que van a presentar es un procedimiento civil, responsabilidad civil, daño moral. Y tendrán que abrirse toda una demanda completa, señalando los puntos, cuál fue la afectación a la familia, a él, todo, y de ahí vendrá un capítulo de pruebas, tendrán que notificarle a la persona, al periodista, al medio de comunicación, o a los dos, o al periodista independiente, si se subió en un portal, en Twitter, en Facebook, y a partir de ahí iniciará todo el procedimiento, un capitulado de pruebas, que cada quien tendrá que presentar sus pruebas, hasta aquí una resolución del juez, y finalmente el juez va a decir, efectivamente, después de todas esas pruebas que compruebo de que sí hay elementos, daño moral, y por lo cual te responsabilizo a ti, periodista, medio de comunicación, y tendrás que pagar una indemnización, no sé, $500,000, $1 millón, 2 millones, 3 millones, como 5 millones que se le estaba pidiendo al periodista Sergio Aguayo, ¿no? En ese amparo famoso, ¿no? Sí. Y que a partir de ahí, bueno, finalmente el abogado, el periodista y desde luego su equipo de abogados tendrán que valorar también que todo lo que narró, todo lo que dijo, todo lo que comprobó, todo lo que cotejó en esa crónica, opinión o investigación periodística con ese rigor, finalmente va a tener que demostrar si está dentro de los parámetros de lo que es la libertad de expresión. Tendríamos que, parece que estamos llegando al punto donde hasta para hacer novela en este país ahora vamos a tener que poner cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, ¿no? Porque hay pieles muy sensibles y pareciera que pasó a la historia esa etapa donde las notas periodísticas o las denuncias que se hacían en los medios de comunicación solventaban procesos jurídicos. O sea, se retomaban como elementos de una investigación y hoy estamos a la inversa. Hoy todo lo que decimos, opinamos, pensamos,
y publicamos, escribimos o comentamos en el medio que sea, redes digitales, bueno, impresos ya cada vez es más complicado, todo puede ser utilizado en nuestra contra. Desde luego. ¿Dónde está el punto de equilibrio entonces? Pues yo O no le ya veo no hay ninguno. punto de equilibrio. Porque además estamos enfrentándonos a la fuerza del Estado. Porque un ciudadano común y corriente, finalmente sí hay antecedentes, pero difícilmente se va a poner al tú por tú a ver si voy a demandarte por el daño moral, etcétera, 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 ¿no? Aquí el que lo está ejerciendo es el poder. Totalmente de acuerdo, Claudia. Ahora, a ver, lo que acaba de decir Clau, interesantísimo. Yo me voy a la otra parte. En ejemplo muy burdo a lo mejor. Resulta que nosotros como periodistas sí podemos ser denunciados, censurados, todo lo que quieras, porque estamos emitiendo una opinión, una crítica. Ajá. Pero si viene de allá hacia acá, o sea, del poder hacia acá, o sea, nosotros también podemos demandar por daño moral a quien lo está, o sea, al poder, pues, lo podemos hacer. Y si funcionará ante las instancias Ante el Estado. judiciales. Pues tiene que funcionar porque para eso hay un marco jurídico municipal, estatal, federal, internacional que permite garantizar el esquema de acceso a la justicia sin distinción de credo, raza, religión, todo, condición humana. Finalmente, pues tenemos un parámetro que tenemos instituciones, tenemos legislación y eso nos permite que cualquier ser humano pues se defienda finalmente. ¿Qué es lo que establece la ley? Todo acto de autoridad, primero, debe estar bien motivado y bien fundamentado, para que a partir de ahí el ciudadano no quede en estado de indefensión. Y aún así, cuando la autoridad aparentemente hizo bien el papel de fundamentar, de motivar bien ese acto, pues el ciudadano tiene una serie de recursos legales para hacer frente al abuso de la autoridad y tendrá que demandar, denunciar, presentar quejas correspondientes y a partir de ahí finalmente serán las autoridades que determinen qué va a pasar en ese sentido. Y una cuestión fundamental es, pues la Constitución de México nos contempla una gama de derechos. Derecho a la libertad, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, a la libertad de expresión, a la seguridad, a la propiedad. Pero ese es un estándar básico, vamos a llamarlo así. De ahí, pues con esta famosa reforma del 2011 que hubo en materia de derechos humanos y todo el bloque internacional, pues todos los tratados internacionales en el cual México ha firmado, ha ratificado, primero firmado por el presidente de la República y ratificado por el Senado de la República, pues son vinculantes y se tienen que aplicar. Y no es que si quieres o no quieres hacerlo, sino yo ciudadano, si veo que, no sé, un tratado internacional del medio ambiente me da mayores garantías y mayores beneficios y lo invoco, pues las autoridades mexicanas Sí, Juan, tendrán pero que aplicarlo. Claro, acá estamos hablando de los periodistas. desde luego. Porque yo creo que esto se venir desde hace varios Sí. años, y no solo en México, sino a nivel internacional. Así es. Primero fueron los derechos humanos, cuando empezaron con los derechos humanos, ¿no? Y yo hablo, por ejemplo, del ejercicio de seguridad pública. Cuando los policías empezaron a ser atacados porque violaban derechos humanos. Yo no digo que no hay violaciones, por supuesto que sí las hay, pero llegó un momento en que tenías que tocar la puerta y pedirle permiso al delincuente a ver si se quería dejar agarrar porque no sea, que no Fueras sé a qué, violentar y su derecho humano. muchos policías acabaron en la cárcel. Desde luego. Militares también. Después de los policías, ahora están los docentes. Indistintamente de que los de Oaxaca se cuecen aparte, ¿no? Pero en lo general, la docencia, que si los demandan los papás, que porque vieron feo al niño, que porque le dejaron tarea, que porque le alzaron la voz, que porque no sé qué, entonces ya no hay disciplina. Y ayer estaban presentando un informe de con el nuevo sistema educativo, es un retroceso de 10 años. Los niños están aprendiendo en un año escolar el 10% de lo que aprendían hace 6 años. O sea, hay un retroceso también. Desde luego. Ahora vamos con los periodistas. Entonces, en aras de unas garantías que se aplican de manera parcial y selectiva, se están
lesionando otros derechos, ¿no? Que a lo mejor son más importantes. Que el político que se defiende de que no es corrupto, del servidor público que dice que no es corrupto, e incluso de los líderes religiosos o los líderes políticos, ¿no? O sea, pareciera que esto está hecho a modo para que ellos puedan salir bien librados todo el tiempo y para que uno empiece a decir, no, pues antes de escribir, espérenme. Digo, el periodismo de investigación tiene un rigor y o sea, específico. Claro. Pero difícilmente hoy en día se hace periodismo de investigación. ¿Por qué? Por los recursos, por la premura del tiempo, por las redes sociales. O sea, es como una especialización el día de hoy, cuando antes era algo, por lo menos tú tenías que hacer 4 o 5 notas diarias en la redacción periodística, ¿no? Entonces hablábamos de un promedio por 5 días de 20 notas a la semana y una entrevista y un reportaje, y el reportaje llevaba implícito un proceso de investigación. Hoy Claro. en día, si bien te va, puedes hacer una nota informativa. Oh, Entonces son escenarios, es que yo vuelvo a lo mismo. Han cambiado. Son escenarios completamente diferentes en el ejercicio periodístico. Desde Bueno, y también yo lo pongo como ejemplo más claro el ejercicio médico, que es quirúrgico, o sea, es con pinzas. También nosotros, ¿no? Tenemos el mismo rigor, o deberíamos de tenerlo. Y entonces también hemos visto cómo se ha atacado de manera sistemática a los que ejercen la medicina, que porque hubo omisión, que porque hubo negligencia, que porque no lo atendió, que porque no lo saludó, que porque no le dijo por su nombre, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Entonces, en ese rigor periodístico tendría que haber una diferenciación en la aplicación de la ley. No es lo mismo la nota informativa que se está consignando, o sea, en este momento, a una investigación periodística. ¿Que hay excesos? Por supuesto que hay excesos. Y el ejemplo más claro lo tenemos hoy en día con nuestro amigo Alejandro Leiva, que ha sido atacado de manera sistemática toda la semana con columnas por varios portales, algunos que conocemos, a los que son los titulares y a otros que no sabemos ni dónde salieron, pero es la información sin fundamento, porque tampoco están presentando pruebas, sino es como una contestación, y yo diría del Estado, a través de estos supuestos medios de comunicación, a una campaña también o una denuncia permanente que ha traído Alejandro Leiva contra el régimen del Estado en Oaxaca, y que también a veces él no fundamenta con pruebas, porque él dice, tengo que proteger a mis fuentes, o me pidieron que no diera el nombre, o me reservo los documentos, y tampoco los presenta, está haciendo columna, ¿no? Pero en este escenario jurídico, él como columnista tendría que estar teniendo las pruebas físicas o documentales para poder comprobar en un momento dado que lo que ha escrito es cierto. Y él dijo el día de ayer, ¿no? Voy a demandar a esos pseudo periodistas y espero que tengan pruebas de todo lo que han puesto en mi contra. Entonces aquí vemos los dos escenarios. El Estado atacando, no directamente, pero sí a través del supuesto ejercicio de la libertad de expresión a un columnista, que ese columnista también, en aras de proteger a sus fuentes o su derecho a la libertad de expresión, tampoco ha fundamentado ni ha presentado, como en otros casos donde incluso han tomado fotos, ¿no?, de las licitaciones o salen los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, ¿cómo suceden las cosas? ¿Quién tiene la razón o cómo se va a dar esta confrontación en un momento dado en el ámbito jurídico? Pues es que aquí la realidad va a ser que en el ámbito jurídico cada quien va a alegar la violación de un derecho, ¿no? Cada quien va a alegar la afectación a su imagen, a su honor, a su familia, documentos, patrimonio, posesión, empresas, todo lo que tenga, y a partir de ahí finalmente cada quien va a tener que demostrar. Digo, mientras quede en una opinión en redes sociales o en cualquier medio de comunicación y no haya una trascendencia jurídica, pues quedará ahí, en el mundo virtual. ¿Pero qué sería esa trascendencia jurídica? Que alguien demande. Que alguien demande, que alguien presente una denuncia. Todos los días. Pues sí, pero muchas veces no se hace. Y lo vemos, de repente dicen los políticos, y voy a denunciar y Pues voy a demandar. Ahí viene el coco. Ajá, Así. exacto. Y no se hace.
Y eso nos pasó exactamente hace 20 días con un compañero del Estado de México. Fue, pues, un servidor público manifestó de que presentaría demanda, denuncia y todo. Estamos monitoreando, cada mes se está presentando el escrito de intervención y hasta ahorita no hay nada, no hay nada, no hay nada. Finalmente queda, pues, el susto del coco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando realmente ya haya un procedimiento formal, llámese una denuncia por cualquier tema que quieran alegar, o llámese un procedimiento en la vía civil, daño moral. Desde el momento en que una autoridad administrativa jurisdiccional inicie un procedimiento, pues ahí el periodista, el medio de comunicación, el columnista, el fotógrafo, el caricaturista, quien sea, va a tener que defenderse y demostrar, comprobar, A ver, justificar. Tú tocaste uno, el caricaturista. Ándale. Ah, pues, O sea, ellos han, a través de la creatividad, a veces hacen una crítica Muy dura impresionante y con muy una fuerte. imagen, donde ridiculizan, Sí. ¿no? O a veces exageran algunos rasgos de algún funcionario político o quien sea. En este caso, ¿qué va a pasar? Me está difamando porque yo no tengo la nariz grande. Ah, no, me está difamando porque yo no tengo la cabeza chiquita. Me O está porque difamando tengo porque no orejas de tengo la burro, ¿no? cinturita, o como lo están sacando ahorita de los botox, ¿no? Que Sí, están sí, de sí, moda sí. y las cirugías plásticas. Eso va a ser un elemento para que el caricaturista deje de criticar a través de la imagen. Porque él cómo va a comprobar, ahí sí no se puede comprobar, a menos que tenga pues no sé, el documento de la clínica o del médico que hizo la cirugía plástica, etcétera. Entonces, entramos en un campo de subjetividad. Sí, pero ¿qué puede pasar, Claudia? Porque va a ser una manera en cómo el servidor o cualquier persona va a decir, me están afectando, me están ridiculizando, me están discriminando, y va a presentar la denuncia o el daño moral. Antes decían que un servidor público tiene que tener la piel gruesa, ¿no? Ahora la tienen tan Muy delgada. Y pues que dices, muchas veces se no. comprueba que sí participaron en determinados actos ilícitos, ¿no? Sí se comprueba, sí se demuestra. A veces ahí están las plataformas digitales, a veces están, basta preguntar en su ejemplo, hablando por un diputado, un senador, pues basta preguntar cuántas iniciativas tiene, cuántas veces ha asistido, cuántas votaciones ha participado, y de repente nos enteramos de que pues iba, toma, pase lista, y luego se sale y se dedica a otras cosas, menos a legislar. Y de repente no tiene trabajo legislativo. Sí. Y con estas modalidades que hay de la reelección en diputado, senador, pues bueno, finalmente lo favorece el partido y otra vez ya ganó, y otros 6 años que va a mantener a su familia y su grupo y todo, y sin ningún trabajo legislativo. Y cuando de repente un periodista, después, ¿qué alegan ellos? Violencia de género, como lo que ha salido en estos últimos días con esta confrontación de estos dos periodistas o este artista plástico, de que se están pues dando con todo, ¿no? Finalmente, ¿quién tendrá la razón? O sea, ya no tenemos derecho, pareciera que se está garantizando nuestro derecho a la libertad de expresión como Pero con muchas sociedad, limitantes y con pero mucha al mismo censura. tiempo se está restringiendo de Así es. manera, se está censurando, no, restringiendo, no, se está censurando. se está castrando el derecho a la libertad de pensar, porque mientras tú publiques lo que ellos dicen, sin Todo está bien. cuestionar absolutamente nada, todo está maravilloso y perfecto, y hasta te mandan a Japón, a Europa, ¿no? Te mandan te premian, a los pues. Emiratos Árabes, o sea, entonces ya de perdes te llevan ahí a Pinotepa, pues. Porque no criticas, no preguntas, sino simplemente reproduces lo que te están diciendo. Exactamente. Lo que dicen que hacen. Pero cuando tú te sales de esa norma que hoy pareciera como la norma general, entonces se empieza a brincar. Pero además bueno, eso siempre lo ha hecho el gobierno, ¿no? En diferentes modalidades. Pero además también tratan, ¿cómo te diré? No, a lo mejor no es la palabra, pero como de limpiar esa imagen de lo que acaban de hacer, ¿no? O sea, ok, ya les aventamos una ley censura, vamos a decir, ¿no? Ah, no, pero por ejemplo, estaba yo viendo, se reúne la secretaria de Gobernación con los fiscales de toda la República y toca un tema vital con ellos, ¿no? Defendamos la libertad de expresión. Dices, ah, caray, o sea, le está diciendo a los fiscales que hay que... ¿no? Ah, bueno. Pero Y de los políticos, por de eso, los funcionarios, no de la exactamente. sociedad. Y Eso luego no estaba dijo. yo viendo una entrevista que le hacen a Omar Harfuch, el programa ese de Entre Periodistas, y en donde él explica, bueno, da una explicación, vamos a decir, bastante importante de esta ley, y en donde él manifiesta, dice, es que no confundan, ¿sí?
O sea, en ningún momento se va a violentar a nadie, mucho menos al gremio periodístico, ¿no? Sí, pero sí estamos pendientes de que no hagan opiniones que lesionen a las personas, ¿no? O sea, lo maquillan el asunto, pues, Bueno, ¿no? y ya en el peor vamos a partir, licenciado, ya no te dejamos hablar de las denuncias. El programa anterior dijimos que era fundamental que se Iniciar denunciara. con la denuncia. Cualquiera de las dos partes, ¿no? El que dice ahí viene el coco, como el que dice yo tengo los elementos y también te voy a denunciar, ¿no? Que me estás agrediendo, me estás amenazando. Con toda la carga de un rezago que hay en la administración de justicia en este país y aquí en Oaxaca, impresionante. Hay expedientes que pasan 3 años, 4 o 5 4 años. y no han dictado sentencias, Sí. no han hecho resoluciones, no han avanzado en las investigaciones. Pues a qué hora si yo voy a poner mi demanda porque el de allá me sacó la lengua y me picó los ojos y el de allá dijo que a lo mejor yo era corrupto, aunque dicen, o el otro dice, es que tiene de pareja sentimental a un funcionario y ella es funcionaria, etcétera, etcétera, donde hay conflicto de intereses, dicen que el amor y el dinero no se ocultan, ¿no? Y esa es una realidad. Vemos las camionetas, Sí, vemos sí, esto, sí, vemos sí. aquello, pero bueno, ¿a qué horas esas demandas van a ser resueltas de manera inmediata en ese universo de rezago en la administración de justicia? No. Pero entonces parece como magia, ¿no? Porque cuando es de un funcionario, un servidor o alguien relevante contra un periodista, entonces procede rapidísimo. Y cuando es de un periodista que fue amenazado o muchos que han sido asesinados, siguen esperando el sueño de los justos como Manuel Buendía. Exactamente. Tristemente esa es la realidad, Claudia. Lo vimos, o bueno, por lo menos lo vimos en medios de comunicación con el caso de Campeche. Sí. Un periodista que ya no formaba parte del corporativo administrativo, el consejo de administración Que lo de censuraron. ese periódico, Ya estaba que jubilado. inclusive ya estaba jubilado, que ni se va a parar a la redacción, al área administrativa, que tiene una discapacidad, y lo vinculan finalmente y tiene que pagar una indemnización de 2 2 millones. millones de pesos. Su portal lo van a censurar Ya 2 lo años, censuraron, sí, ya 2 lo años. bajaron, y creo que esa disculpa pública tiene que pedir. Sí, claro. Pero va a impugnar, ¿no? Pero no nada más el Esperemos. portal, cerraron el medio de comunicación. Así es. O sea, cerraron el medio de comunicación. Porque ahí es donde entra el buen abogado, el que dice, ok, ya hubo una sentencia, pero entonces ahora vamos Hay a que apelar. apelar y vamos a documentar. Lo difícil es que encuentre un buen abogado y Y que aquí, no se venda. y dependiendo la etapa también, porque, a ver, hablamos de un procedimiento de daño moral en materia de responsabilidad civil. Le conoce un juez civil, ¿no? Ahora, se puede optar por un juez de distrito, presentar toda la información, pero va a tener sus etapas. No es nada más, aquí lo presento y al día siguiente ya 2 millones de pesos, ¿no? Lleva todo un procedimiento completo, con pruebas, con tiempos, en la cual ambas partes van a tener que justificar. Finalmente, si yo soy agredido, pues yo quiero que se haga justicia y que sancionen a esa persona que me está agrediendo. Ahora, yo periodista, si finalmente estoy documentando, tengo la información, tengo la investigación, tengo papeles, tengo fuentes, tengo todo, tocaban hace un momento las fuentes. Finalmente las fuentes son sagradas y protegidas de manera internacional, ¿no? Los principios de la Declaración de Libertad de Expresión, sentencias de la Corte Interamericana, los informes. En la parte teórica romántica se dice que hay protección. Oiga, abogado, y cuando la fuente soy yo misma. Pero ¿cómo tienes la documentación? ¿Cómo la generaste? Porque también todo eso, digo, finalmente No, tienes a lo mejor que yo contener. tengo toda la información o yo lo vi, fui testigo presencial, ¿no? Pero no puedo decir que yo misma, ¿no? Entonces, por protegerme lo pongo ahí. ¿Qué pasa? Pues hay protección. Hay protección y ningún juez va a poder decir, te acordarás hace, si no me equivoco, 2018, un periodista de la Mixteca, de un portal, le tocó ver una extorsión de un policía que le estaba cobrando a un ciudadano que venía de la ciudad y que fue a esta comunidad de la Mixteca pues de paseo. Lo documentó, subió el video. Los policías alegaron que se vieron amenazados por el periodista, que los había amenazado, que les había todo eso. Presentaron el procedimiento ante el juzgado de Nochistlán
garrafal. O sea, un tema que va más allá del tema jurídico, en que dice uno, ¿cómo el juez, bueno, una mujer, juez, se atrevió a decirle al periodista, preséntame tal fecha, tal hora, en tal diligencia, quiero a tus testigos, que son tus fuentes, para que informen qué es lo que pasó? O sea, no bastó el video que subió, sino le estaba pidiendo testigos y fuentes para que él dijera qué es lo que estaba pasando. Digo, en ese momento, ¿qué hicimos? Armar un escritito, apegarnos a temas de tratados internacionales, protección de las fuentes. Se le dijo a la juez, lamentablemente y con fundamento en estos artículos, usted no puede solicitar esto porque hay una protección internacional, de derecho internacional, a las fuentes. Presentamos la queja a ella, le presentamos el escrito, le presentamos la queja al Consejo de la Judicatura. ¿Y qué hizo el Consejo de la Judicatura? Ninguna complicidad, pues nada más decirle, ¿sabes qué? Pues elimina tu acuerdo y déjalo ahí y no va a pasar nada. Al final archivaron el tema de la demanda y no trascendió. Antes decían, bueno, chayoteros, corruptos, arrastrados, lambiscones, a los periodistas. Alfombras. Hijo, si hubiéramos puesto denuncias por todo eso. Dicen que cada quien se pone el saco cuando le queda. Pues claro. Pero bueno, hay un comentario de uno de los decanos del periodismo en Oaxaca, que cuenta con una gran trayectoria, don Pablo Ramírez Puga, y dice, en la caricatura es esencial exagerar los rasgos físicos. Si no, pues no es caricatura. Y eso no es daño moral, es una forma de ver e identificar a una persona por su físico o su actividad. Pero como hoy están sensibles. Digo, yo buscando información a nivel nacional, al menos en el Poder Judicial de la Federación, no encontré ningún procedimiento de algún caricaturista que haya sido demandado o denunciado y que haya ese precedente, ¿no? Finalmente, en materia jurídica, pues va a depender los casos que vayan a trascender. Ejemplo, Claudia, Cornelio, creo que a nivel nacional tenemos muchos ejemplos muy fuertes en materia de protección y defensa del ejercicio periodístico, y uno de los casos más hermosos jurídicamente que defienden el tema de la libertad de expresión, pues es el reciente caso del periodista Sergio Aguayo, en la cual esas palabras sacramentales, y yo lo digo así, sacramentales, aunque sé que no es el término correcto, pero esas palabras que él dijo, destila corrupción. Finalmente eso le provocó un juicio de daño moral, todo un procedimiento completo en la cual fue sancionado, si no me equivoco creo que eran 3 millones de pesos, apeló, le confirmaron la sentencia, se fue al juicio de amparo. En el juicio de amparo parece ser que el juez estaba vinculado con estas personas, lo confirmaron, finalmente se hizo la facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso y la Suprema Corte entró a un estudio muy detallado, parámetros internacionales, ahí está la sentencia, es pública, se puede bajar, leer y comprobar, y finalmente dijeron ellos, los ministros de la Suprema Corte, la sala de la Suprema Corte dijo, las palabras de destila corrupción, una vez comprobado, demostrado con documentos, todo eso, entran dentro de la protección de la libertad de expresión, por lo cual no procede el daño moral. Y así quedó. Y él ganó un juicio con los parámetros internacionales de la libertad de expresión. Ahora, ¿qué sí está sucediendo? Y eso lo vemos en esta realidad de los últimos, pues yo creo que 2 años, ¿no? No, yo creo que más, ¿no? Lo más real, ahorita en los últimos 2 años, se están generando muchas leyes, muchas reformas a los códigos penales, con lo que es la apología del delito. Ándale. Y donde ya, así gramaticalmente, ponen al periodista, al medio de comunicación, ejemplo, vamos por la calle, vemos un accidente, vemos un choque y hay un fallecido y replicamos la información, ¿a poco el Estado va a ir contra nosotros para decir apología del delito? Porque como está difundiendo, la gente se va a afectar, la gente se va a espantar, la gente va a generar una psicosis y estaríamos ya. Pero para eso hay parámetros también, y hay parámetros nacionales e internacionales en la cual establecen que toda restricción a la libertad de expresión debe de estar establecida plenamente en una ley. Lo grave, perdón Claudia, lo grave es que como ciudadanos o como periodistas,
pues soportemos todo esto que están haciendo, porque no nada más es el tema de apología del delito, ya viene en el tema de bajar las plataformas digitales, los portales, censurar el periódico, cerrar la redacción, o lo que ya está de moda en los últimos 2 años también, el procedimiento especial sancionador del Tribunal Electoral, en la cual a través del INE, violencia de género, y a partir de ahí un servidor, una diputada, una senadora, es atacada y se siente que es atacada, inicia todo el procedimiento y así están resolviendo. Y no porque sea corrupta ni porque sea inepta o no tenga la capacidad para estar en el cargo que está cobrando, porque finalmente le están pagando, sino ella dice es porque soy mujer. Pero bueno, a mí me gustaría que leyéramos así como para recordar un poquito o recordarnos, ¿no? La definición de qué es el periodismo para la Academia Española, y dice actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual, gráfico. Pues habrá que pedirle a la Real Academia que haya una redefinición de qué es el ejercicio periodístico y que también estas que eran como la base del periodismo, de las 5 preguntas, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Pues también van a tener que ser modificadas, ¿no? Porque al rato hasta eso se va a sancionar, el ir a preguntar, porque si yo voy y pregunto, ¿por qué Merlín tiene, no sé, una Homer, ¿no? Si su salario reportado en Hacienda es puede haber la presunción que me estoy intrometiendo en su vida privada. Sí. Y él me puede denunciar por andarlo investigando. ¿Estoy en lo cierto? ¿O ahí no procede una No, desde luego denuncia? Que sí. Pues yo decía, el elemento fundamental, ¿cuál va a ser? Un elemento es que cualquier ciudadano, hombre o mujer, se ve inmiscuido en una nota periodística, en una investigación, ¿no? Y con el periodista, pues bueno, finalmente podemos decir que hay un equilibrio de oportunidades de igualdad para poderse defender. Pero es muy diferente cuando se ataca a un diputado, un senador, un presidente municipal, un síndico, un alcalde, servidor público municipal, estatal o federal, ¿no? Llámese diputado, llámese senador, llámese el mismo Poder Judicial, de que se le tache corrupción, que vendió el expediente, que recibió esto o lo otro, y se tenga toda la información, pues bueno, finalmente ahí se tendrá que denunciar todo eso con todas las consecuencias que haya. El Estado pues no se va a quedar quieto. Finalmente las autoridades van a querer denunciar. Lo grave es que quieren que nosotros tengamos todos los elementos como si fuéramos, bueno, pero ya ni la Fiscalía los tiene, pues. No, pues no. Ni el Ministerio Público, o sea, no tienen todo lo que piden ahora que tenga un periodista en caso de que sea demandado para que compruebe que lo que dijo, opinó, publicó, informó, era cierto. Esa es la discusión y ese es el fondo del asunto. Porque si yo digo, bueno, ok, voy a hacerlo, me van a demandar, asumo las consecuencias, hay corrupción en la administración de justicia y al final me sancionan, el simple hecho de que me digan tienes que pagar 1 millón, 2 millones, está fuera de toda la posibilidad económica de un periodista. Desde luego. En lo general, ¿no? Habrá periodistas que a lo mejor sí tienen ese recurso, claro. Pero el reportero, el periodista normal, vamos a decir. No lo tiene, entonces, ¿qué, te van a embargar tu casa? Ni casa tenemos a veces, ¿no? O sea, es como un juego de violencia psicológica también, ¿no? Y de aguante. Es esa censura, es ese sí, el asunto es callarnos. Es una amenaza velada del Estado. Exacto. Como sucedió en Cuba. Venezuela. Como ha sucedido en Venezuela, como sucedió en Colombia también cuando empezó el crimen organizado a gobernar ese país, como ha sucedido también en otros países de Europa Central. O sea, no es exclusivo tampoco de México, ni de Oaxaca, ni para que nos cortemos las venas, ¿no? Es un fenómeno de cómo se van en defensa de las garantías o de los derechos humanos, pues finalmente también se va medrando o se va acotando el ejercicio de esos derechos. O sea, hay un doble discurso, ¿no? Por un lado digo que es en nombre de mis derechos y callo los derechos de los demás. O sea, lo que sí es cierto es que cada vez va a ser más complicado hacer un ejercicio periodístico. Por eso tendremos que decir, la Secretaría de Estado, la Secretaría de, ¿qué será?
no sé. La Secretaría de Ay, no sé, que le Gobernación. salga hombre. yo demandada, la Secretaría de General de Gobierno, ¿no? O de Gobernación. De Gobernación. Ha gastado tanto en camionetas blindadas, marca, ¿no? Que son manejadas por los titulares y ya no voy a poder decir el nombre. Exacto. O sea, no voy a poder, como hacen ahora en la fiscalía cuando emiten sus comunicados, ¿no? Que nada más ponen FJZ. Sí, porque O se sea, es protege. nada, no sé ni para qué los emiten, pero bueno, Sí. así vamos a tener que poner los periodistas. Pues sí, para que no menciones un momento dado. No, O sea, ahí está puedo poniendo decir mi nombre. el cargo, pero no el nombre, Así es. y cambia la versión, o es lo mismo. Pues sería lo mismo, pero al final de cuentas vamos a caer a algo. Si el funcionario titular de esa área no hace nada y no dice nada, pues no pasó Por nada. eso, pero si lo dice, y yo no dije su nombre, nada más dije el cargo, ¿El cargo? Pues es ¿es que la misma sanción? pues sí, finalmente la misma sanción, independientemente del titular que esté, pero caigo a lo mismo. Si ese titular de esa institución pública, cual sea, municipal, estatal, federal, no dice nada, no presenta la denuncia, pasa nada, pues. no pasa nada, queda ahí nada más, en las redes, en la nube, como decimos, de manera virtual. Aquí lo delicado es cuando ya se hace uso del Poder Judicial Estatal Federal para poder callar, limitar y afectar. Desde luego que eso va a permitir que el periodista, con una buena defensa, afectado realmente en todo lo que lo estén acusando, pero con una buena defensa, en tiempo, en forma, pues va a poder solventar jurídicamente y todo quedaría dentro de, claro, habríamos que ver un tema delicado. Digo, hay varias sentencias. Basta entrar en Google y revisar unas sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de la misma Corte Interamericana sobre los alcances de la libertad de expresión. Había un tema muy, muy importante. Lástima que falleció uno de los actores en ese tema, que fue el doctor Jorge Carpizo, que lo acusaron en un libro, creo que fue Anabel Hernández, no. Es que, Sí, creo que fue sí, Anabel Hernández, fue Anabel la Hernández, periodista sí. y escritora Sí. y todo, donde aparentemente en épocas de Salinas de Gortari hizo pues un pacto ahí en el castillo de Chapultepec, información que aparentemente le dio la DEA y todo eso. Él presentó un tema de daño moral y hasta donde sé, digo, lamentablemente no podemos tener acceso a esa información, quizás algún día sí, hasta ahorita no, sí contestaron la demanda, pero como vino el fallecimiento del doctor Carpizo, pues ahí quedó ¿Y por todo. qué no se puede tener acceso a esa información? Porque sí fue un tema, pues lo consideraron un tema de reserva. Lo catalogaron como reserva confidencial. Así es. Y la ley finalmente en las contestaciones. Un tema de seguridad nacional. Pues supongo que fue Por ahí ahí. fue. La cuestión es que no tenemos acceso a esa información, pero lo interesante de ahí era que las dos abogadas que llevaban los temas, tanto del doctor como de la periodista, se capacitaron en Europa, fueron compañeras de generación de maestría y doctorado y tenían el alcance de lo que es la libertad de expresión. Ahora, ¿ustedes consideran que en verdad estamos en lo correcto de hacer esta disertación y esta defensa al derecho de los periodistas de la libertad de expresión, generalizando? Y si nos vamos un poco a la historia, decimos, bueno, ha habido denuncias periodísticas, reportajes que han cambiado la historia ¿Sí? de un país, Sí. de un estado, Sí. incluso del mundo, ¿no? El Sí. caso Waterloo, Sí. todos estos que han sido premios Estas grandes Pulitzer, investigaciones. que sabemos, pues dicen que no hay periodistas sin suerte, quién sabe, pero que llegan, ¿no? Llegan en ese cruce de intereses y te dan la información para que tú la publiques, porque a lo mejor no la pueden publicar ellos, y marca un rumbo en la historia. Pero también hay quien dice es que la novia 1 y la novia 2 y la novia 5 y luego y luego aquel. O sea, hay tanta informalidad en el supuesto ejercicio periodístico que demerita realmente la defensa. Claro. O sea, y volveríamos al mismo tema que nos ha abocado desde hace muchos años. ¿Quién en verdad ejerce el periodismo? O sea, Pues es que finalmente también otro de los elementos que involucra el ejercicio periodístico
pues es el tema de valores, principios y la ética profesional. La ética, ¿no? Finalmente digo, una cosa es tener, ejemplo, por citar, un contrato como haya llegado, porque finalmente de repente las mismas autoridades crean sus correos electrónicos ficticios y de repente mandan el contrato, mandan las facturas, mandan fotografías y ya lo pues de ahí filtran. salen, no hay Y a documentos. alguien le interesa que eso salga porque hay un choque de intereses entre grupos al interior de cualquier gobierno municipal, estatal, federal. O de repente también grupos empresariales que de repente sacan esto para fregar a otra empresa y decir, mira, ya lleva 10 contratos con este gobierno, con esta empresa y todo, y pues, porque nos ha pasado. En determinado momento, lamentablemente, de repente en las redacciones pues llegan los sobres con la información, con facturas, y pues de ahí el periodista tiene que buscar, cotejar, investigar. Hay muchas plataformas en internet que se pueden ya jalar. no te dejan entrar, pero ni a las oficinas. ¿Cómo vamos a investigar? O sea, no es justificación, ¿eh? Hay que hacerlo, por supuesto, y más cuando son temas muy, muy, muy sensibles, pero se debería de hacer de manera cotidiana como se hacía antes, que tú no podías publicar algo, como decían, si no tenías los pelos de la burra en la mano. O sea, eso era una primicia, Sí. era fundamental, ¿no? Claro. Si no, no eras ni periodista, sino chismoso. Exacto. ¿Sí? Hoy es cada vez más complicado poder comprobar la información. Ya no tienes acceso a las oficinas, ya no tienes acceso a los servidores públicos, ya no tienes acceso a esto, cuando aparentemente se ha abierto el acceso a la información. Pero eso es sin discurso. Van siendo como las contrapartes, ¿no? Y pareciera que del tamaño que ha crecido la corrupción, Pues quieren se han callar estrechado las leyes. Claro. Y eso es la limitación a un derecho, ¿no? Y en materia de libertad de expresión, pues eso es lo que estamos viviendo. La censura por todos los medios. El servidor público se quiere sentir intocable cuando yo voy al tema jurídico, siempre. La Corte Interamericana tiene unas sentencias donde ha establecido el parámetro de los servidores públicos. Cuando es servidor público, hablamos de él y su actuar como servidor público. Tampoco podemos meternos a la vida familiar de él con los menores de edad o cosas, al menos que se estén generando conductas o actos ilícitos. Como con los hijos del expresidente López Obrador. O sea, o de Martita Sagún, o de Cedillo. Bueno, de Cedillo no. No. No, Más que, hubo fue más tanto con ruido. Marta, que se inició con Marta Sagún. ¿No? Con Fox. Porque ni con Peña Nieto, ¿no? No, o sea, menos. son perfiles bajos. Yo creo que de los últimos 3 sexenios, los que más ruido han hecho en este tema son los hijos de López Obrador por los excesos que han cometido y que han documentado ellos mismos en las redes sociales. Pero en esta complejidad y en este universo de información que tenemos hoy a través de las redes sociales, por ejemplo, voy a citar un caso del fin de semana, del nuevo ministro, ¿no? De la Corte, sobre sus zapatos. Porque su primera intervención ya cuando pues, fue electo prácticamente ministro fue decir que iban a quitar la toga porque él iba a usar atuendos indígenas y todo, ¿no? Generó toda una discusión y bueno. Y ahora sacan sus zapatos de marca Super Nice que valen muchísimo dinero y entonces ya no se contraponen los zapatos con la toga. O sea, a lo mejor ni eran originales. Que tan malo sería que fueran piratas, porque él es de la justicia ahora, pues ya no puede usar ni ropa pirata. Sí, Tiene que andar porque finalmente es un mercado ilícito, la piratería es ilícita. El consumo jurídicamente es un delito. Sí. Como lo vean. Pues sí, pero pues es parte de la economía de todo. No, él es el ministro, no va a gastar un peso. Y si no quieres si quieres aparentar lo que no eres, pues entonces usa tu guaracha, aunque también salen caros, y bastante caros. ¿No? A veces son más caros que los zapatos. Más caros que los zapatos. Él podría demandar. Pues sí. Estaría en su derecho, y si se comprueba que eran piratas, ¿cuál sería su elemento? Son piratas, no son originales. Tan malo una cosa como la otra, porque entonces estaría incurriendo en el delito de consumo de mercancía pirata. Es que eso es lo interesantísimo, ¿no? Y por otro lado, pues quienes lo publicaron, había cosas mucho más importantes que los zapatos, los gustos del zapato. Aunque si tú vas profundizando, dices, bueno, hay una incongruencia entre el discurso con la realidad, o hay una comisión de un delito de quien va a estar en el máximo cargo de la Suprema Corte de esta nación, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué sucede? Pues es que caigo a lo mismo. Mientras esté en la red, pues no pasa nada.
¿Ahí quedará? Sí. Pues sí, el reproche social, los comentarios que van a hacer ¿Hay un daño 100, moral? 200, 500 mil. Sí, pero si queda ahí, ¿Hay un daño moral? pues sí, podríamos decir que hay ¿Cuál un sería el daño daño moral. moral? Si de Pues la verdad afectación cargaba, que lo estén pero acusando de cargaba algo que los no es cierto. zapatos. Pero ahí entenderíamos, Sale la foto ¿eran con los sus originales? zapatos, pero salen los zapatos. Pues sí, pero se ve una imagen y hasta eso la imagen está borrosa. Pues entonces ahora hay que ¿no? cuidarse hasta ver, hace su pie para Hasta ver de la ropa, pues, si es, ¿no? si es original o no es. No, pero además es que es la parte Es el que absurdo también... al que hemos llegado. Digo. Sí, Exacto, le es un damos ejemplo. valor. a Imagínate cosas de lo tan que se ha venido superficiales. publicando, y digo, manejémoslos claro, no ha sido una, han sido como 5 o 6 publicaciones que le han hecho al actual secretario de gobierno del municipio, a Noé Jara, ¿no? Que la gorra, que la playera, que los zapatos, que el reloj, o sea, lo ves y llega vestido al municipio, por decirlo, llega vestido al municipio como con 30,000 pesos encima, ¿no? Y eso es barato. Bueno, dicen, Pero, pues dices tú, bueno, pues es asunto de él, ¿no? hay un proverbio, dicen que para que la esposa del César sea honesta, no solo debe serlo, sino parecerlo. No puedo estar hablando de pobreza. Digo, y si es pirata, pues a qué horas no estoy de acuerdo con mi identidad indígena, mi pobreza, primero los pobres en este país, Sí. y entonces uso piratería, en el caso de Noé estoy hablando, ya no del ministro, uso piratería para que vean que a lo mejor uso un reloj así de marca, etcétera, aunque me haya costado 10 pesos en Tepito, que ya no hay de 10 pesos, o bien, ¿de dónde saco los recursos para tener el poder adquisitivo si son originales, ¿no? No, es que Y hay es una- interesante, y hay fíjate. una disociación del discurso político de mi realidad. ¿Cuál primero los pobres? ¿Cuál primero la humildad, la No, pues, si no se ha identidad, visto. defiendo mis raíces indígenas, cuando finalmente estás sujeto todavía a querer aparentar lo que no eres y usar lo que no te toca? En ese extremo que ellos manejan, ¿no? Obviamente, cada quien es libre de vestirse o no vestirse como quiera. Pero es la ridiculez a la que estamos llegando en esta discusión en aras de censurar la libertad de expresión en este país en el ejercicio periodístico, porque a lo mejor en el caso del ministro hubiera sido más importante que hiciéramos un interrogante de cómo va él a agilizar ese rezago en la administración de justicia. Incluso si van a usar capucha o no van a usar, si va a haber así como fantasmas, jueces fantasmas o no, o cómo se van a enfrentar a la criminalidad que impera en este país. O sea, hay cosas más importantes y seguimos Sí. en lo mismo. Al pueblo, pan y circo, y hoy pareciera que los periodistas, bueno, no, yo creo que siempre ha habido, ¿no? Pero ahora más, a través de las Ahora más redes, visible, pues. estamos más en esa comparsa del juego del poder y en una distracción por cosas tan absurdas como saber si el ministro, si no es, si el gobernador. Bueno, el otro día dicen que el gobernador traía unos tenis que valen como 18,000 pesos y que si la esposa del gobernador cargaba una bolsa de 50,000, o sea, ese es periodismo. No. Digo, cuando se habla, hay la presunción de una corrupción, ¿no? Y tengo las facturas de la casa Chanel, que fue la señora, y tiene las facturas. Exacto. Y la señora vive de lo que le da el marido, porque el DIF es un cargo honorario, pues entonces hay una presunción de corrupción, ¿no? Pero en esas presunciones los periodistas ya no podemos hablar. Sí, porque además nos Pues ya pueden no logramos demandar por daño diferenciar, moral, ¿no? Porque entonces Nos pueden demandar por daño moral porque estamos hablando de cuestiones O la de mejor, uso personal. como alguna vez dijimos por ahí, a lo mejor fueron a las pacas. Exacto. Y a las pacas de ropa, no la paca esa, ¿se Esa acuerdan? es la de la parte. de la osamenta, no, esas Esa no. es la parte. No Otra dudo cosa. que también vayan. Sí, Pero sí. yo digo de las pacas de 10 pesos, pues. No, o en Texmelucan, que encuentras pantalones de muy buena marca en 3 pesos. ¿no? Es- Pero bueno, Pero Digo, se nos acabó el tiempo. retomando Estábamos- un tema, Claudia, Tú lo querías hacer otra vez, serio, abogado, oye, pero otra vez lo dejamos sin hablar a mi abogado, que Pero es íbamos que a es empezar a tan de- desglosar. es que es tan de Pero es que risa. hay muchas Es que- cosas que... hay un elemento básico. ¿Qué es lo que encontramos en las redes sociales? En todas estas aplicaciones. Pues, Grandes portales de medios de comunicación empiezan a subir cuanta babosada se sí, encuentra. o sea, y es lo que que más dice llama uno, la atención. Porque es la parte morbosa del Sí. ser humano. Es como ¿no? antes, ¿sabes? Perdón, ¿eh? O no, Clau, tú y yo lo Alarma. vivimos. Alarma. Por eso, y no antes en los periódicos escritos, que era lo que más nos La decía, y policía. te lo digo porque yo lo trabajé más de 10 años.
era la policíaca, y tenías que manejar cosas impactantes porque era lo que vendía el periódico. ¿Sí? No, yo no me imagino hoy con esas fotos que, bueno, había reporteros de policíaca que llegaban y hasta casi llevaban las moscas en el frasco y se las ponían y acomodaban el cuerpo. Es una realidad, ¿eh? Sí, claro. O sea, ya yo tuve acceso al anfiteatro. Muchos años después cercaban y protegían las, ¿cómo le llaman? Las evidencias, Las ¿no? evidencias, sí. Pero antes los reporteros llegaban, y acomodaban, movían, ponían, subían, bajaban, etcétera. Y era lo que la gente quiere. O sea, finalmente tenemos un periodismo y tenemos un gobierno a la altura de lo que la sociedad quiere tener. Sí. Pero también hay quienes están interesados en que cada vez sea más bajo ese nivel, incluidos muchos que dicen ejercer el periodismo. Claro. Abogadazo, cuando debería de haber que ir, pero la otra sí te dejamos hablar. Mire, prometemos que la próxima Cornelio lo presenta y él hable. Y nos vamos y regresamos a despedir el programa. ¿No? Porque es que sí, se da muchas reímos cosas. o lloramos. No, claro, pero es interesantísimo. No. Abogado, yo creo que sí, el otro programa ya iniciamos ya de lleno en que expliques la cuestión, qué tan importante es la denuncia y nos vayamos paso por paso. Y como dice Claudia, sí, ya llegamos, presentamos, su servidor presenta y Claudia cierra y se queda el abogado solito porque es que hablar de tema jurídico también es interesantísimo, pero el tiempo también es nuestro, como siempre lo digo yo, a veces el tiempo es nuestro peor enemigo, así es de que, abogado, una disculpa nuevamente, pero la próxima sí hablas. No, el tema fundamental, Claudia Cornelio, yo creo que es necesario hacer una reflexión muy fuerte como seres humanos de cuál es el rumbo que vamos a tomar como sociedad. Sí. Hay temas muy delicados, hay temas muy complejos, que Claudia lo decía hace un momento, han llegado al cinismo, al descaro, ya no tienen vergüenza de lo que están diciendo. Por un lado dicen, no tenemos desaparecidos. Por otro lado, los organismos internacionales, que es el Comité de Desaparición de Personas, manifiesta que México está reprobado y salen a justificar, es que nos tienen que justificar con comprobación, con documentos de todo lo que está pasando. Hay una realidad muy fuerte, tenemos problemas en salud, con todo lo que implica. Algunos dicen que IMSS Bienestar está a punto de fracasar y que ya no hay dinero para pagar programas. Apenas ayer, antier, salían unas notas que SCT no tiene recurso para darle el mantenimiento a todas las carreteras que tenemos en México. Y por otro lado siguen construyendo más carreteras por el acercamiento, el desarrollo y todo, pero no tenemos lo básico. No, hay muchos elementos muy fuertes. Y hay quienes dicen que hay una escuela de natación aquí por Avenida Universidad, que ya hasta alberca nueva está construyendo, además de las que ya tenía, y dicen que es de la presidenta del DIF, que mandó echarle cemento a la alberca del DIF. Pero bueno, hay temas muy importantes. Ahora creo que antes de escribir y de comentar y de hablar y hasta de ver con quién nos sentamos, podría ser un argumento de defensa decir, dicen que dijo. Pues digo, al final yo creo que se va a ocupar así. O sea, yo no lo dije, dicen. Exacto. En eso vamos así a acabar como decíamos en el periodismo. Antes, dice mi mamá que siempre no. Dice mi mamá, y en ese dicen, no me quiero que nos despidamos, sin antes mandarle saludos a nuestro amigo Tavo Olvera, que nos está siguiendo. Tavo, muchos pendientes en Talea de Castro con él también, a Fernando Ortiz, él está en la ciudad de Monterrey, ojalá que nos puedan también enlazar con algunos temas que están ahí muy fuertes en afectación a la libertad de expresión. Y bueno, ya muchos más que nos siguen y de verdad siempre es un gusto poder platicar y yo no le quiero poner mucha atención al aspecto jurídico porque entonces me va a dar susto, dijeran en mi pueblo. Me va a dar susto y pues ahora sí como dicen en los grupos, ¿no? De rehabilitación de narcóticos y de neuróticos y de alcohólicos. Primero piensa antes de escribir y aquí así va a suceder. Definitivamente. Tendremos que sentarnos, que también es bueno que volvamos a ese rigor periodístico, ¿no? O sea, dicen que no hay mal que por bien no venga. Claro. Y además, mira, los buenos periodistas cuando quieren ser atacados por el Estado, pues solo hay que ver las estadísticas de cuántos están en los panteones por ese ejercicio periodístico. Olvídate. Fíjate que yo me voy tranquilo porque mi secretaria de Gobernación está defendiendo la libertad de expresión, ¿no? Y lo hace la Secretaría de Gobernación, entonces qué tranquilidad, ¿no? Yo creo que la reflexión muy importante es, hay que informarse, hay que preguntar, hay que cuestionar, hay que capacitarse, hay que buscar información, hay que cotejar información y en la medida en que se tenga todos esos elementos para
una opinión, para una crónica, para una investigación más profesional y todo eso, nos va a permitir hacer una defensa adecuada. Y desde luego, el tener la información dura, como se dice, o los documentos que nos respalden lo que decimos, mientras quede en el internet y quede en la nube, quede en todas las plataformas y en todas estas aplicaciones de mensajería, Facebook, Twitter, quede ahí, pues no pasa nada. El gran dilema será cuando una autoridad, en el aras de protegerse un derecho, sabiendo que hay toda una documentación que sí lo acusan de corrupción, que sí lo acusan de tráfico, que sí lo acusan de lo que sea, que hay un delito, pues quiere hacer una defensa. Y cuando se utilice el aparato jurisdiccional, porque lo hemos visto, Claudia, ¿no? Recientemente lo vimos con el periodista Edgar Leiva y toda su defensa, calvario, maratónico y todo, pero se logró, quedó demostrado y hemos documentado toda esa información, Claudia. No ha sido fácil de todo lo que vivió él, pero finalmente sí hay esa esperanza de decir, las autoridades jurisdiccionales, las leyes, pueden servir para encontrar un equilibrio en esta sociedad que bastante falta hace. Y habrá que ver el capítulo que está por abrirse, creo yo, ojalá me equivoque, con el libro que presentó la periodista Soledad Jarquín Edgar, donde pone con pelos y señales, libro, con sí. nombres, Sí, ¿no? claro. Con nombre y apellido, todas las omisiones y los actos de corrupción o la presunción de corrupción de políticos, de servidores públicos, de fiscales, etcétera. Y pues, ¿qué más pruebas que el testimonio de ella que lo vivió? Pero también hay una interpretación, ¿no? De que fue por corrupción, por ejemplo. Y a lo mejor no era por corrupción, sino por incapacidad. Ya peor es cuando es incapacidad más corrupción y le sumas la habilidad de evadir muchas cosas como servidor público, ¿no? Pero ahí ella podría enfrentar muchas demandas. Por parte de los exfiscales, por parte de muchos de quienes políticos, mencionan el de libro. todos los que refiere. Pero es un libro. Hay una diferencia porque es una periodista la que escribió el libro. No, desde luego que mientras nadie la demande, mientras nadie la denuncie, pues ahí queda. Sí, un libro con una investigación completa. O sea que ahora tendremos que apelar a la buena fe de los señores. Exactamente. ¿No? Clau, despide el programa. Pues, quisiéramos seguirle porque está interesantísimo. No, ya pero... se nos acabó el tiempo, como siempre, un gusto y sobre todo para que usted conozca los elementos. Nos reímos, pero por la hilaridad que genera esta confrontación que hay hoy entre el Estado, entre las leyes y el ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros que durante muchos años decimos o dijimos que éramos garantes de la libertad de expresión de usted ciudadano, pues hoy estamos enfrentando también o nos quedamos callados o seguimos defendiendo nuestros derechos, que también son los derechos de ustedes. Juan Cornelio. Pues igual a todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. En realidad les invitamos para que la próxima semana esté nuevamente con nosotros. Considero y seguiré considerando que es un tema bastante importante para que usted, sea o no sea periodista, esté inmerso y pues le interese qué está sucediendo en nuestro país, sobre todo en este asunto de la libertad de expresión, que nos compete a todos, a toda la ciudadanía, no porque tenga usted un asunto de medio de comunicación. Y pues abogado, gracias nuevamente. No, repito, pues, la próxima semana sí habla usted. No, pues gracias Claudia Cornelio, sin duda hay muchos elementos del cual se tiene que reflexionar, no nada más en materia de libertad de expresión, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de trabajo, hay muchos temas que preocupan en este momento a la sociedad. Pareciera que hay una apatía, pareciera que hay una indiferencia, pero pareciera también que hay miedo en muchos sectores de la sociedad por querer denunciar. Yo lo he dicho, lo seguiré diciendo y lo seguiré reafirmando. Lo mejor que podemos hacer para combatir la impunidad, para combatir el abuso de autoridad, es denunciar. Ir, tomarse el tiempo necesario, presentar la denuncia, presentar la queja, presentar los escritos de petición a las autoridades, a la Fiscalía, a la Defensoría de los Derechos Humanos, cuando hay una afectación contra una autoridad. Y es desde los servicios básicos, desde que no tengo agua, pues presentar la queja de derechos humanos, porque el agua es un derecho humano. Desde que en mi calle, colonia, estás robando mucho, están asaltando, pues ejercer ese derecho de solicitarle a las corporaciones de seguridad pública que vayan, que hagan rondines, organizarnos con los demás compañeros, vecinos en la colonia, calle y municipio. En la medida que hagamos eso y en la medida que conozcamos cuáles son mis derechos, vamos a poder avanzar como sociedad y sobre todo vamos a limitar y poner a trabajar a las autoridades
que al final están para servir y no para servirse de la sociedad. Pues Cornelio, Claudia, pues nos vemos La próxima semana aquí en Periodismo y Libertad de Expresión. Hasta la próxima.